Muy bien, amada Iglesia Santa Gracia, en esta oportunidad nos corresponde la predicación titulada Proclama a los cristianos bíblicos. Proclama a los cristianos bíblicos, inspirada en 2 Corintios capítulo 5, versículos 15 al 21. Permítame introducir esta predicación de la siguiente manera, y es que me voy a permitir utilizar las palabras de un gran evangelista llamado Donald Grey Barnhouse, quien, predicando delante de una multitud, dijo lo siguiente: ¿cómo luciría una ciudad si Satanás tomara control completo sobre ella? ¿Cómo luciría una ciudad si Satanás tomara control completo de ella? Ya usted se estará imaginando cómo luciría dicha ciudad. Y la respuesta de este predicador ante la multitud fue la siguiente: la ciudad luciría de la siguiente manera. Todos los bares cerrarían. Ya no habrían bares. La pornografía se desvanecería, se acabaría. Las calles estarían relucientes, limpias, ordenadas. No existiría la pobreza en la ciudad, en dicha ciudad. Las personas serían amables unas con las otras. Las iglesias estarían llenas, todos los domingos serían repletas las iglesias. Esto es lo que pasaría, y así luciría una ciudad si Satanás tomara control completo de ella. Esto pasaría, solo que Cristo Jesús no sería predicado dentro de dichas iglesias. Ese sería el detalle. ¿Satanás estaría dispuesto a promover la moral? Sí. ¿La paz mundial? Claro que sí. ¿La religión? Por supuesto que sí. Siempre y cuando dicha ciudad y aún el mundo entero logre dicha causa sin Jesucristo en la ecuación. El mayor anhelo de Satanás es precisamente esto: alejar al mundo de Cristo, quien es Dios. Y esa sería la meta primaria del príncipe de este mundo. No que hayan guerras, no que hayan pleitos, pobreza, injusticia social. Satanás no necesita eso, porque el hombre se encarga solito de que eso exista. Lo que le interesa al enemigo, al engañador, a Satanás, es que las iglesias estén llenas, pero que Cristo Jesús no sea conocido, no sea predicado. Que haya buena moral, que haya prosperidad, pero que Jesús no sea conocido. Este es el foco de su ataque históricamente. Y las diferentes ofertas religiosas le han sido a Satanás su mayor instrumento de ayuda para lograrlo. Las instituciones religiosas son la primaria herramienta de poder para manipular las conciencias de una humanidad que está subyugada y entra subyugada a la puerta a la perdición, sometidos a la voluntad de poder de un engañador llamado Satanás. Una de las razones por la cual muchos no están en la iglesia bíblica, donde el centro es Cristo y se predica a Jesucristo, es esta: las congregaciones religiosas discordantes de Jesús. Son las distintas y abundantes comunidades religiosas discordantes de Cristo y de su palabra,
las causales de la ausencia de personas conocedoras de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué iniciamos de esta manera, hermanos amados? Porque lo que está sucediendo en nuestro contexto a la luz de 2 Corintios capítulo 5 es que tanto en la ciudad de Jerusalén como especialmente en la ciudad de Corinto son las distintas y abundantes comunidades religiosas las que Satanás está usando para distraer a las personas en el contexto del siglo I, tanto en Jerusalén como en Corinto, ya lo dije, para que estén alejados de Dios. No era la excepción el hecho o el estratagema diabólico de utilizar líderes religiosos y comunidades religiosas en la ciudad de Corinto y en la ciudad de Jerusalén para apartar a la gente de la persona de Dios por medio de su Hijo. Y lo que está sucediendo, hermanos, el apóstol Pablo se toma el atrevimiento de redactar una carta, una segunda carta, segunda a los Corintios, y en el capítulo 5 especialmente, él habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido estudiando, sabemos que hay pseudolíderes religiosos, falsos ministros, dice Pablo a los Corintios, que en ausencia de su pastor y el apóstol Pablo, quien está en otra ciudad, pues estos se acercan a la ciudad de Corinto, especialmente a la iglesia de Jesucristo que fundó el apóstol Pablo, a murmurar de él como apóstol. Esto es lo que está sucediendo. En nuestro contexto histórico encontramos fenómenos particulares allí en el siglo I, como masivos cultos de adoración en el caso de la ciudad de Israel, por parte del Sanedrín en Jerusalén, en honor al Dios verdadero, sí. En la ciudad de Jerusalén hay multitudes adorando al único Dios verdadero, sí, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero sin Cristo. Sin Cristo. Sin el fundamento apostólico de sus 12. Claro, con tradiciones, con liturgias, con eventos, pero sin el Logos, sin Cristo mismo, que es el Verbo, semejante al Padre. Y como dice Juan capítulo 5, verso 23, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. En la ciudad de Jerusalén hay una cantidad de personas lideradas por un Sanedrín, por saduceos y fariseos expertos, teólogos, que hablan de Dios, pero que aborrecen al Hijo de Dios. El nombre de Jesús no es predicado y el Evangelio de Jesús no es conocido. Gente engañada. Al mismo tiempo, en la ciudad de Corinto lo que está sucediendo es que también hay masivos cultos de adoración, pero ya no a el Dios verdadero, como pasaba en Jerusalén, sino en adoración a deidades paganas, como sucedía con Afrodita, una diosa pagana. Masivos cultos con brincos, éxtasis, lenguas rarísimas, activismos eufóricos, ojo con esta palabra, euforia, en el marco de esos cultos. Cultos que estimulan las emociones y los sentidos de las masas. Cultos donde entretienen y motivan a las personas. Allí en Corinto, eso es lo que estaba sucediendo en el Areópago. Personas siendo motivadas, movidas en sus emociones, en sus placeres, estimulándoles el materialismo terrenal, la mística y sobre todo, escuche esto, el antropocentrismo. Cultos lejos de Cristo. Y un tercer fenómeno, que es el que propiamente vamos a abordar, que es el ataque intenso y letal por parte de falsos ministros que se acercan a la verdadera iglesia de Jesucristo, la que funda el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, a la cual él está escribiendo en el capítulo 5,
Falsos ministros que atacan macabra y estratégicamente no solo a la persona del apóstol Pablo, sino al mensaje que Pablo había llevado a dicha ciudad y a dicha iglesia local. El evangelio, la teología bíblica, la doctrina, la metodología, el fundamento genuino, el fundamento apostólico, cuya piedra principal es Jesucristo. Claro, estos falsos ministros, les dice así Pablo, se acercan a la iglesia en su ausencia, a Corinto, y lo que buscan es llevarlos a la división, silenciar a su apóstol y su pastor, distanciar al rebaño de las escrituras y de la fe apostólica y bíblica. La preocupación en ese contexto del apóstol Pablo al redactar esta carta es esa, ¿no? Esas tres situaciones que motivan al apóstol a desarrollar una enseñanza que a continuación como iglesia local vamos a abordar. Pues tal cual lo afirma Donald Grey Barnhouse, no solo en la ciudad de Corinto, sino hoy, pleno siglo XXI, el engañador continúa trabajando en dirección a estos objetivos mencionados anteriormente. ¿Los recuerdan? El engañador continúa trabajando en esos tres objetivos letales. Que la gente busque adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sin Jesucristo en el púlpito. Que la gente busque adorar a otros dioses. También a Afrodita, pero no con el nombre de Afrodita precisamente. La diosa de la belleza, de la fertilidad. Eso es lo que busca el enemigo, que la gente tenga por deidad la belleza y la fertilidad económica y física. Y en tercera instancia, lo que sigue haciendo el enemigo el día de hoy, hermanos, por eso exponemos la segunda carta a los Corintios capítulo 5, es atacando a la verdadera iglesia de Jesucristo. Atacando la iglesia de Cristo, murmurando de Cristo mismo, de la palabra y de sus ministros. Ahora, la manera en que presenta defensa el apóstol Pablo es bien interesante porque lo hace de la siguiente forma, usted lo ve en pantalla. En primera instancia, y ahí entramos al desarrollo de esta enseñanza, de esta predicación, habiendo ya hecho la introducción, el apóstol Pablo en el verso 15 y 16 hace, lo primero que hace, este sería el primer punto, es presentar o desarrollar las dos maneras de conocer a Cristo. Esto es lo que habla aquí en estos dos versículos. Le dice a los corintios, venga, hay dos maneras de conocer a Cristo. Ya las vamos a revisar. En segunda instancia, en el verso 17, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios que hay una evidencia, él presenta la evidencia de conocerlo en el Espíritu. Luego de ello, en el verso 18 y 19, les habla acerca de la obra de reconciliación que proviene de Dios, para finalmente, en el verso 20 y 21, hablarles acerca del llamado que ellos tienen de parte de Dios como cristianos bíblicos allá en Corinto. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos al primer punto, hermanos. Desarrollamos en este momento el primer punto, el cual es las dos maneras de conocer a Cristo. Yo le invito a que conozcamos esas dos maneras, ¿no? Están en el verso 15 y 16. Ya lo hemos leído, pero volvámoslo a leer. Dice, pensando en este punto número 1, dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿De acuerdo? Ojo con lo siguiente. Se está presentando en estos dos versos algo interesantísimo y muy importante. Las dos maneras de conocer a Cristo. ¿Cuáles son esas dos maneras de conocerlo? Pues se presentan dos posibilidades, las cuales son en la carne o en el Espíritu. ¿Ok? Las dos maneras de conocer a Cristo son en la carne, entre comillas, y en el Espíritu.
Y les dice puntualmente, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no es así. ¿Qué quiere decir aquí el pasaje? Pues Pablo, el apóstol, se está refiriendo a un momento de su vida como apóstol en el que pues dicha vida se parte en dos, y no solo la de él como apóstol, sino la de un verdadero cristiano. ¿Cuál es ese momento? Pues el momento antes y después de la regeneración. Una doctrina determinante. Doctrina de la regeneración o el nacer de nuevo. ¿Qué es regeneración o qué es nacer de nuevo? Porque estamos hablando aquí, desarrollando el punto número 1, y él nos dice que hay dos maneras de conocer a Cristo. La primera de ellas es en el Espíritu. Yo conozco a Cristo, y conocer a Cristo es conocer al Padre. ¿Y cómo puedo conocer yo a Cristo? Lo conozco verdaderamente en el Espíritu. Y lo conozco falsamente en la carne. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si usted revisa el versículo, usted va a entender que él se refiere al momento del nacer de nuevo como un momento trascendental del ser. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es ese momento en el que yo conozco en el Espíritu a Cristo verdaderamente. Es ese momento cuando Dios mismo obra de manera hermosa en su gracia, haciendo algo milagroso en el corazón de la criatura caída, de la criatura enemistada con Dios, de la criatura que está muerta en su condición natural. De hecho, el profeta Ezequiel habló al respecto, ¿no? En el capítulo 36, verso 24 del libro de Ezequiel dice: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Note esto, el agua es la palabra de vida. Esto es nacer de nuevo, ¿sabe? Esto es conocer a Dios en el Espíritu. Cuando el Señor esparce sobre un pueblo, sobre una persona, agua limpia. Y continúa el profeta diciendo: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y continúa: os daré, note esto, os daré corazón nuevo. Diga conmigo: corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si nota, mire, aquí es importante Ezequiel 36 por una razón. Es la obra de Dios en el corazón de una persona. Esto se llama conocer a Dios o conocer a Cristo en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque nos ha dado un nuevo Espíritu. Note el verso 26. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré, verso 27, ya en mayúscula la palabra espíritu, dentro de vosotros mi espíritu. ¿Nota espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula? Esto es nacer de nuevo. Cuando la predicación de la palabra, cuando el evangelio es predicado, la gracia de Dios se derrama sobre algunas personas que estaban muertas espiritualmente, es decir, su espíritu estaba muerto, pero Él en su gracia coloca espíritu con E minúscula. Vivifica el espíritu humano. Y luego, al mismo tiempo, verso 27 en la profecía de Ezequiel 36, pone dentro de esa persona, por su gracia, su espíritu con E mayúscula. Cuando esto sucede en el corazón de un individuo, no solo lo conocemos como nacer de nuevo, sino que esa obra de gracia nos permite conocer a Cristo
verdaderamente. Es lo que está desarrollando el apóstol Pablo aquí. Hay dos maneras de conocer a Cristo, ¿no? Y por ende al Padre. La primera de ellas es en el Espíritu. ¿Sí lo nota? Volvamos al pasaje. Vuélvalo a leer, por favor, verso 15. Ahí lo dice claramente, en el Espíritu, ¿no? Y por todos, estoy en el 15, ¿no? En el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante ya a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿ahora cómo lo conocemos? En el Espíritu. Muy bien. ¿Y qué sería conocer a Cristo en la carne entonces, hermanos? ¿Qué sería conocer a Cristo en la carne? La otra manera de conocer a Cristo es conocer entre comillas, ¿no? Es en la carne, apelando ¿a qué? A la ausencia de la profecía de Ezequiel en el corazón del individuo. Es decir, conocer a Cristo en la carne apela tan solo a un ser humano que desde su razón, desde su emoción o de una experiencia humana en el marco de un culto o de una conversación, saca conclusiones de tipo personal y subjetivo sobre quién es Jesús o sobre quién es Cristo. Es decir, el mismo hombre sin la obra del Espíritu Santo realiza una valoración subjetiva, sacando conclusiones vacías de la persona de Cristo sin el Espíritu Santo operando en su corazón. Ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. ¿Usted se acuerda antes del apóstol Pablo ser tumbado del caballo y ser regenerado? Porque cuando él cae del caballo, él escucha la voz de Cristo y la profecía de Ezequiel se cumple en el apóstol Pablo. Él puede escuchar a Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo. Yo soy el que soy. Al que tú persigues, soy Jesús, soy Cristo, el Señor. Ahí sucede algo en Pablo. Y es que Pablo conocía a Cristo antes en la carne. ¿Y cuál había sido desde su razonamiento la lógica de Pablo frente a Cristo? Pues que era un Mesías falso, que era un charlatán y que había que ir, no solo matarlo como ya había sucedido, sino matar a sus discípulos. Esto es conocer a Jesús en la carne. Que yo escucho el pasaje y yo en mi carne razono y digo, Jesús es un charlatán. O puede suceder lo contrario, que en la carne la persona diga, Jesús es un Mesías, pero un Mesías que me va a dar dinero, que me va a beneficiar terrenalmente, que me va a dar un marido con dinero, una mujer, una esposa con plata, que me va a dar milagros, que me va... Ese es producto del razonamiento humano sin el acompañamiento del Espíritu Santo. A eso le llamamos conocer a Cristo en la carne. Esa es la otra manera de conocerlo, en la carne, cuando las emociones están a flor de piel. Mira, hay un pasaje en la Biblia en donde Jesucristo alimenta a la multitud. Ahí están conociendo a Cristo en la carne. ¿Por qué? Porque lo están viendo hacer milagros y dicen, este es nuestro Mesías terrenal, nuestro benefactor terrenal. Este es el que toca ponerlo de rey. Porque si es capaz de hacer esto, nos puede dar comida perpetua. No hay un entendimiento en el Espíritu de quién es Cristo Jesús. Se entiende en la carne que es un Salvador, pero ¿Salvador de qué? De la pobreza, de la escasez económica, de la aflicción o de la tragedia familiar, del divorcio. Pero no hay un entendimiento más profundo porque no es un conocerlo en el Espíritu en función a quién es Cristo como Salvador, no de una condición terrenal, sino de una condición eterna. Eterna. Por eso es importante este primer punto, hermanos. Y piensen algo. El apóstol Pablo le estará hablando ¿a quién? ¿A cristianos? A cristianos. Pero él sabe o él percibe que dentro de la iglesia local es posible que hayan cristianos que conocen a Jesús en el Espíritu, pero también hay
Es la sospecha del apóstol Pablo, que haya quienes lo conocen en la carne solamente. Y así como sucedía en Corinto, hoy pasa aquí, en este momento histórico, entre nosotros lo mismo. Puede estar sucediendo en esta iglesia local. Hay muchas personas que conocen a Cristo, pero lo conocen en la carne. Y hay otros que lo conocen ya no en la carne, ya no en su razón, ya no en su lógica o en su propia interpretación subjetiva, sino que lo conocen en el Espíritu. Es decir, que lo conocen verdaderamente. Estos dos grupos de personas, estas dos perspectivas, las dos maneras de conocer a Cristo que se presentan en estos dos versos son claras. Son claras. Un conocer al Señor en el Espíritu, entender quién es la persona de Cristo y qué vino a hacer Cristo Jesús al mundo. Porque se piensa, cuando se conoce a Cristo en la carne, se piensa que Jesús vino a bendecir en términos terrenales. Y es lo que le pasa a algunos en Corinto. Claro, le están parando oreja a los falsos profetas, esos falsos ministros, porque ellos le están diciendo a la membresía de Corinto: si ven que Pablo no es hijo, miren, anda pobre y es feo, no tiene plata, no tiene recursos, anda preso. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: mijo, eso no es conocer a Dios en el Espíritu, sino en las apariencias. Eso es pensar en Cristo y conocer a Cristo en la carne, en las cosas de la carne. Pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino precisamente a ser mi benefactor terrenal. Yo estoy en Cristo, les dice Pablo, ¿no? Yo estoy en Cristo verdaderamente y no lo conozco en la carne. Lo conozco por su gracia en el Espíritu. Conozco quién es Dios porque veo a su Hijo y veo en su Hijo Jesucristo un mensaje muy claro. Ahora, ojo con lo siguiente, hermanos, porque aquí nos lleva al segundo punto. Hay dos maneras, se presentan las dos maneras de conocer a Cristo, ¿de acuerdo? Que es conocerlo, entre comillas, en la carne y conocerlo verdaderamente en el Espíritu. Ahora, la siguiente pregunta surge de este punto 1. ¿Cuál es la evidencia de conocerlo en el Espíritu? Ya sabemos que hay dos maneras de conocerlo, en la carne y en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos quién conoce a Cristo en la carne y quién en el Espíritu? Y Él la presenta aquí. Mírenlo acá, versículo 17, que es el punto número 2. La evidencia de conocerlo en el Espíritu. Aquí los pone en evidencia a los hermanos en Corinto y de pronto a nosotros también. Miren el verso 17, agárrense de la silla. Dice: de modo que, ojo con esto, iglesia de Corinto, aquí los coge contra la pared. De modo que, si alguno está en Cristo, tacho, mírenme acá, lo que les he parafraseado. Si alguno conoce a Cristo verdaderamente en el Espíritu, no en la carne, si alguno está en Cristo verdaderamente, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, mire la evidencia de conocerlo en el Espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la evidencia de conocer a Cristo? No en la carne, sino en el Espíritu. Ser nueva criatura. Esa es la evidencia. No las palabras. Las palabras llevan viento, exacto. La evidencia no es andar hablando, gloria a Dios, aleluya. Y esa vaina, y hermano, hay que reformar eso. Porque muchas veces no sale ni siquiera del corazón, sino es una muletilla para disimular que conozco a Cristo es en la carne. La evidencia bíblica, por lo menos, del verso 17, ¿cuál es? Ser una nueva criatura. Que las cosas viejas hayan pasado y que todo ahora sea nuevo. Esto en términos
espirituales y al mismo tiempo terrenales. Un hombre, una mujer nueva. Es decir, que las cosas viejas hayan pasado y sean todas, ¿no? Note el versículo. No algunas cosas. No dice que algunas cosas hayan pasado y que algunas otras sean nuevas. No, dice las cosas en términos generales, las cosas viejas pasaron y he aquí todas. Esa es la clave del punto número 2, la palabra todas. Punto número 2, la evidencia de conocer a Dios verdaderamente en el Espíritu es que toda mi vida, Iglesia de Corinto e Iglesia de Santa Gracia, toda mi vida sea nueva. Cuando el Espíritu Santo obra en gracia, la profecía de Ezequiel 36, cuando el Espíritu Santo obra en gracia, Iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, esto traerá, ustedes lo vieron en la profecía, ¿no? La traje en pantalla y todo. ¿Qué va a producir conocer a Dios en el Espíritu según la profecía de Ezequiel 36? Un nuevo corazón. Si el Señor coloca un nuevo corazón en mí, hace esa circuncisión de la cual habla el apóstol Pablo en otra oportunidad a los Gálatas, cuando el Espíritu coloca un nuevo corazón en el creyente, yo lo estoy conociendo en el Espíritu, y eso producirá, hermanos amados, eso producirá una nueva criatura en Cristo. Ahora, esta persona, desde el momento en el cual fue regenerado, circuncidado en su corazón, se convierte en hijo de Dios por la gracia del Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque se le otorga en ese momento del nuevo corazón. ¿A qué se refiere con un nuevo corazón? Al ejercicio del Espíritu Santo que otorga en el pecador convicción de pecado, convencimiento de pecado, es decir, lo que le desagrada a Dios, y transforma la naturaleza de dicha criatura para que ahora en su nueva naturaleza experimente algo que se llama convicción de pecado, y esto lo lleve al arrepentimiento. Al arrepentimiento, es decir, cuando verdaderamente conozco a Cristo en el Espíritu, yo lo sé por una sencilla razón: me duele el pecado, yo entiendo que estoy mal, que mi perspectiva de la vida en todas las cosas, Iglesia, no en algunas, mi perspectiva de la vida, le dice Pablo a los Corintios, en lo emocional, en lo financiero, en tu proyecto de vida, está en función a una criatura caída, pecadora, y estás mal, no le agrada al Señor tu perspectiva pecaminosa de la vida. Pero ahora, ojo, en el nacer de nuevo, en la regeneración, en el conocerlo en el Espíritu, esa obra de gracia que produce el Espíritu Santo al predicar, al ser predicado el Evangelio, esa obra de gracia produce en la nueva criatura, pues precisamente ello, una nueva perspectiva, una nueva naturaleza. ¿Y cuál es esa nueva naturaleza? Aquella que ahora está capacitada para ver lo que no veía antes. ¿Ver qué? Una nueva perspectiva frente al pecado que no tenía antes. Ahora esa nueva criatura, ¿qué pasa? Aborrece, odia, le fastidia el pecado, porque su nueva naturaleza ya no es carnal, es espiritual. Es espiritual. Este punto número 2 se ancla o interactúa con el primero, porque en el primer punto Pablo le dice a los corintios que hay dos maneras de conocer a Cristo: en la carne y en el espíritu. Pero el que conoce verdaderamente a Cristo en el espíritu, evidencia de ello será una nueva naturaleza, donde las cosas viejas pasaron, es decir, el hacer pecado, el normalizar el pecado, el ver lo malo como bueno, lo bueno como malo, eso cambia. En esa nueva naturaleza ahora hay una perspectiva distinta, y el nuevo hombre en Cristo Jesús, a lo que le parecía normal de su estilo de vida, ahora le fastidia y lo odia.
Y se mira al espejo y dice, Señor, yo estoy mal. ¿Cómo podría yo pensar así? Ayúdame a cambiar. Hay convicción de pecado, hay arrepentimiento, hay vergüenza delante de Dios. Miren lo mismo que Adán y Eva sintieron al estar desnudos. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Es esa convicción de saber que delante del Señor hay pecado. Soy pecado. Y claro, la nueva criatura en Cristo, iglesia, le comunica a Pablo a los Corintios y el Señor a nosotros. Ahora por la gracia de Dios, pues ya está capacitada en una nueva condición de orden espiritual para no ver el pecado como algo normal. ¿Y por qué? ¿Se acuerda de la profecía de Ezequiel? Espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Porque apelando a espíritu con mayúscula, es decir, al Espíritu de Dios que mora en él, dicho Espíritu de Dios que mora en él, le indica que eso no le agrada a Dios. Es decir, nueva criatura es, y lo que antes le atraía, lo que antes le entretenía, lo que antes le otorgaba placer, ahora, habiendo conocido a Dios en el Espíritu, dicho Espíritu Santo le da convicción para que esta nueva criatura ahora le dé asco y fastidio el pecado. Esto porque entiende por la gracia de Dios que al Señor le desagrada el pecado. Es decir, la naturaleza de dicha criatura ha sido mudada para amar y vivir como vivir para Cristo, para amar a Cristo y vivir para Él. Ahora, hermanos, aquí hay algo importante que debemos aclarar. Hay una aclaración que voy a hacer y es la siguiente. Es verdad que en Cristo, conocer a Cristo en el Espíritu, el que está en Cristo, nueva criatura de Dios, lo está diciendo, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso no significa, hermanos, y aquí viene la aclaración, que en el momento en que somos regenerados la persona ya está perfecta, ¿no? No, nunca he dicho eso, porque sabemos que queda un remanente de pecado con el que se lucha, ¿de acuerdo? Aunque interiormente mi espíritu ha sido vivificado y el Espíritu Santo mora en mí, mi corazón ha sido transformado, todavía sigo en este cuerpo de muerte, de pecado. Entonces al estar en el cuerpo, aparece algo que se llama una lucha constante. Por eso es mentira y es mentiroso el que dice, ay, si tú estás en Cristo, toda tu vida va a ser mejor, tú vas a estar re bien. Eso es muy mentiroso. Primero porque Jesús nunca lo dijo. Y segundo porque más bien, hermano, ahí es donde empiezan a suceder ciertos problemas. Ahí es donde se le complica la vida a la nueva criatura. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, en su condición caída, en su condición natural, ¿para quién vivía? Para sí mismo, para su carne, satisfaciendo, mire, todo su proyecto de vida, todo, absolutamente todo, desde su dieta hasta la elección de pareja, no era en función de Cristo ni de amar al prójimo, sino amarse a sí mismo. Estimular su cuerpo desde lo que come, hermano. ¿Para qué? Para satisfacer su ego, su carne. Pero ahora, ¿qué sucede con el que conoce al Señor en el Espíritu? Claro, ha sido mudado, hay una nueva naturaleza en términos espirituales, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Y sabe qué sucede? Empieza la lucha. Antes no había lucha. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba muerto, entonces pues la criatura vive feliz, entre comillas, porque no hay felicidad sin Dios. Pero vive un proyecto de vida entregado a satisfacer sus propios deseos, lo que su cuerpo le pide. Pero ahora aparece la lucha, ¿de acuerdo? Hay una lucha, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. Y aunque la naturaleza espiritual ha sido nueva y mudada, ese cuerpo
Recuerda el placer que le otorgaba el vicio, la murmuración, el pecado sexual, la inmoralidad, la idolatría. Entonces ahora lo que ocurre es que el Espíritu Santo y el Espíritu vivificado luchan y chocan contra aquel cuerpo que se resiste a las cosas espirituales. Y ahí es donde está la clave. Por eso Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: yo no los dejo solos, yo les voy a dejar mi Espíritu, porque Él los va a ayudar y los va a consolar. ¿Por qué les dice eso? Porque el Señor es consciente que necesitan ayuda en esa lucha. Él no les está diciendo: yo les voy a dar mi Espíritu para que los ayude a hacer dinero, a viajar, a comprar, a tener. No, hermano, eso es el falso evangelio de la prosperidad. No tiene ningún fundamento bíblico. Él les está diciendo: yo les dejo mi Espíritu porque estoy seguro, yo lo sé, Él es Dios. Les dice que ustedes necesitan ser ayudados en esa lucha, porque el que conoce a Cristo en lo espiritual verdaderamente, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y para que logremos eso necesitamos ayuda, su Espíritu Santo, que nos ayuda a que dejemos atrás el pasado y vivamos una vida nueva, hermanos, nueva. Quien conoce, entre comillas, a Cristo en la carne, practica el pecado. Se la voy a poner más fácil. O sea, así parafraseado es lo que quiere decir Pablo a los Corintios. Hay dos maneras de conocer al Señor: en la carne y en el Espíritu. El que lo conoce en el Espíritu, nueva criatura es, lucha y todo, pero las cosas viejas pasaron y todo es nuevo, hermano. Ya no hay andar murmurando, ya no andar practicando el pecado. Usted no tiene que ir a meterse a la Corinto a fornicar en honor a sus dioses. No, ahora todo cambia. Pero el que conoce en la carne, ¿qué pasa con el que conoce la carne? Pues practica el pecado. Es ese típico que dice gloria a Dios todo el tiempo, pero en realidad vive en la carne. Vive entregado a practicar, ojo, no tropieza como el cristiano bíblico, el cristiano espiritual que tropieza con el pecado. Este no tropieza, este lo practica. O sea, es un estilo de vida y además se molesta cuando lo exhortan. Le da rabia. El que conoce a Jesús en la carne se molesta. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida en función a su carne. Mire, ¿usted ha sentido hambre alguna vez? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted ha ayunado? ¿Qué pasa cuando usted ayuna? Mire, su cuerpo se le alebresta. La carne se molesta. Y a usted eso le afecta ya no al cuerpo solamente, ya no le duele el estómago solamente, sino que le afecta a las emociones. Hay gente que le da mal genio. Lo mismo le pasa al adicto a las sustancias psicoactivas, cuando eso le llaman en términos técnicos entrar en abstinencia. El cuerpo es tremendo, hermano. Y el que vive para su vientre, cuando usted al cuerpo le dice que no, hay una lucha ahí. Porque el cuerpo pide, la carne pide. ¿Qué sucede acá, hermanos amados? Que quien conoce entre comillas, a Cristo en la carne, en realidad no ha sido regenerado, no ha sido mudado interiormente, no es una nueva criatura y las cosas viejas no han pasado. Nada es hecho nuevo, todo sigue siendo igual. Esta persona sigue obedeciendo a su carne. No puede ayunar, hermano, porque la carne no se lo permite. Jesús ayunaba, ¿sabe? ¿Para qué? 40 días en el desierto sin comer. Porque aún en el espíritu hay una lucha, hermanos. Para eso ayunamos. Porque los que conocemos a Cristo en el espíritu todavía tenemos un cuerpo que necesita ser menguado. Por eso ayunamos. No como los falsos profetas le enseñan a la gente: y hágase un ayunito para que el Señor le dé la casa. Eso es satánico, hermano. Eso no tiene absolutamente fundamento bíblico, es un engaño. Satanismo es sinónimo de engaño.
Nosotros no compramos a Dios con sacrificios. Ojo, ayunamos ¿con qué propósito? Con el propósito de tener, como hijos de Dios espirituales que somos, nuevas criaturas en el espíritu, tener la capacidad de decirle a la carne: se calla y se sienta y se debilita, para que yo pueda tener la suficiente sensibilidad para escuchar al Espíritu que mora dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios, que le habla a mi espíritu vivificado. Claro, quien conoce la carne, como dice Pablo en el verso 16, hay dos maneras de conocer a Cristo: en la carne y en el espíritu. Entre comillas, quien conoce en la carne viene a las congregaciones, a los Judas, viene y se sienta, pero al final esta persona sigue practicando el pecado. Se molesta cuando le exhortan, se molesta cuando le llaman la atención por el pecado, porque su Dios es su propia carne. Y claro, él está en torno a satisfacer su carne, y viene un hermano en Cristo lleno del Espíritu y le dice: hermanito, mira, ese hábito pecaminoso no está bien, mira lo que dice la Biblia. A este le molesta porque no es espiritualmente activo, y le molesta a su carne, le molesta eso, le molesta que le llamen la atención, que lo exhorten por la murmuración, por el pecado sexual, por la inmoralidad, por la idolatría, por no venir a la iglesia, por llegar tarde, por no estudiar la palabra, por tratar mal al cónyuge, por no estar... Bueno, hermano, mire, la lista es larga. Y cuando se le llama la atención al que conoce la carne, ahí empieza el conflicto. Si es la esposa la que le llama la atención, se arma el problema. Si es al revés, si es el esposo el que le llama la atención a la esposa, se arma el tropel en la casa. Porque a este que vive, conoce la carne, le fastidia, no entiende, ya no entiende por qué mi cónyuge me llama la atención por este vicio, por este hábito, si es que él lo ve normal. Pero ¿qué tiene de malo hacer eso? Pues claro, son dos naturalezas distintas. Por eso de niñas, jovencitas y jovencitos, no, niños no, jovencitas y jóvenes, los niños no buscan pareja. Cuando vayan a buscar pareja, lo más importante no es la cara bonita o la billetera, hermano, como le enseñan los falsos profetas. Lo más importante es la naturaleza espiritual de dicho personaje con el cual vas a tener comunión de por vida por Dios. Para andar peleando toda la vida dos naturalezas, del agua y el aceite, ahí discutiendo, porque a él le parece que ver pornografía, acostarse con mujeres, gastarse la plata en vicios es normal y usted está loca. Y ella va a decir como: ¿por qué no escucha al pastor Mauricio? Hermano. No a mí, al Señor. Mire la teología, lo importante que es, ¿no? Conocer la teología de la regeneración, soteriología, doctrina de la salvación. Estudiar la Biblia es importante, hermano. Conocer la palabra, hermano. Sí. Mire, esto es ser cristiano bíblico. Ahora, ojo, volvamos a lo que está pasando en la escena aquí. Pablo le está llamando fuertemente la atención a la membresía de Corinto. Ustedes son espirituales, ¿qué onda? ¿Qué es lo que están hablando allá? ¿Qué es lo que está pasando allá agarrados y esto? Sean serios. Las cosas viejas pasaron y esa es la evidencia de conocerlo en el espíritu. Que ya no soy carnal, que ya no vivo entregado a mi carne, que ya no le hago caso a mi carne, sino mi carne se somete a mi naturaleza espiritual. No quiero orar. Mire, nadie quiere orar. Nadie nunca quiere orar. Esa es una verdad que usted anótela con mayúscula. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. El espíritu lo anhela, claro, pero la carne no. El cristiano la evidencia de conocerlo en el espíritu es que nosotros tenemos la capacidad de dejar las cosas viejas atrás y mortificar nuestra carne y obligarla, someterla. ¿A qué? A que sea no como yo quiero, sino como Cristo quiere que yo sea. Amén. Claro, el que conoce en su carne a Jesús, como no ha sido mudado en su corazón, piensa que su comportamiento es normal, que pecar es natural, le molestan los cultos bíblicos.
qué jartera esto, no vuelven. Claro, porque qué jartera. Porque a mí, ¿sabe qué culto le gusta? Claro, un culto que estimula su carne, sus deseos físicos. Pero un culto bíblico no lo soporta, tampoco soporta ser hermandad. No lo soporta, no soporta tener hermanos en Cristo. No tolera la iglesia bíblica, no la tolera. No tolera la santa predicación del Evangelio. No la tolera, no la soporta. En cambio, hermanos, por eso habla Pablo de que el que está en Cristo, verdaderamente, el que conoce a Cristo en el Espíritu, nueva criatura es. ¿Esto qué significa? Que el que está en el Espíritu sí soporta al hermano. Claro, hay hermanos que se pasan y son bien fastidiosos, pero este lo soporta y lo ama. Y lo ama, lo quiere, ¿sabe? Y le dice al cónyuge, o le dice a la esposa o al esposo, y que mamera el hermano de X, pero yo lo quiero. Y esa es la diferencia. Hay un cambio en la naturaleza que lo lleva a esta persona a agradecerle al hermano que lo exhorta, a amar a quien lo llama a cuentas, a amar a quien lo invita a santificarse para Cristo, a amar a sus hermanos, a amar la predicación expositiva. Pues ¿por qué? Porque es una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Todo es nuevo. Y la familia le dice, y usted los domingos ya no pasa con otros, pues que todo es nuevo. Mi vida es nueva. Y usted ya no va a los bares, sí, todo es nuevo. Le lavaron el cerebro. Bueno, sí, como quiera decirlo, pero es que yo soy una nueva persona, yo soy distinto. Al que está en Cristo, ¿verdad? El que conoce a Cristo verdaderamente conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, la gente lo nota. Y la misma gente le dice, usted ya no es la misma persona que jartera. Eso se lo dice la persona que está en la carne. En cambio, el que conoce a Cristo en la carne, la gente le dice, tú eres tan genial. Ay, tú eres tan chévere, tú sí te conectas con nosotros. Pues claro, porque este tipo es igual que ellos. No hay nada viejo, no hay nada nuevo, no ha cambiado nada, todo es lo mismo. El mismo grosero, el mismo grotesco, el mismo idólatra, el mismo pagano, el mismo murmurador, el mismo ladrón, el mismo vicioso. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues hay un conocer en la carne. Nunca prioriza a Cristo, el día del Señor no existe para esta persona. En lo absoluto lo ven orando su familia, no tiene lugar, no tiene comunión con Dios. Porque no es espiritual, eso no le fluye, y lo intenta hasta que lo intenta, se sienta, pero como no ha pasado nada en su corazón, no hay vida en su espíritu, se siente tonto, y ahí repite palabras y al final se estalla y no está en su lugar. O sea, esta pecera llamada Santa Gracia o Iglesia de Corinto no es el agua de su hábitat. Y tiene que salir de aquí. Nadie lo saca. Él mismo no, en su naturaleza no combina. Es como meter un mamífero al mar. O sea, se ahoga porque no es en lo absoluto compatible con su naturaleza. Pero volvamos al que es espiritual por la gracia de Dios, ¿no? Y evidencia de conocerlo en el espíritu es que, a pesar de que se lucha, es una nueva criatura. Todo lo viejo pasó y aquí todo es nuevo. Amén. Hermanos, no hemos terminado. Sigamos, porque es que en este segundo punto, verso 17, hay algo importante aquí también. Léalo otra vez, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son Hechas nuevas. Esto tiene que ver con dejarlo todo. Jesús le dice a un joven, déjalo todo y sígueme. A la pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Pues dejarlo todo. ¿Dejarlo todo es qué?
¿A qué apela ello? Dejarlo todo apela a dejar mi vida en función a mi carne y empezar a vivir en función a Cristo en términos espirituales. Y quien conoce a Cristo en el Espíritu, evidencia de ello, pues obviamente, hermanos, verso 17, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto significa que dejarlo todo por Cristo es su verbo favorito. Si tengo que dejar mi círculo social, nadie le está diciendo que lo deje, pero cada quien evalúa. Y si mi círculo social son un grupo de personas que me inducen a ir en contravía del pecado, yo debo evaluar, sin caer en legalismos, ¿no? Porque hay círculos sociales en donde usted va y mira y la gente de pronto no es cristiana, pero no me está afectando en lo absoluto en términos de hacer la voluntad de Dios. Entonces no es caer en legalismos, hermanos, es evaluar. Si yo sé que hay un familiar que yo amo mucho, pero era el que me llevaba al burdel, al bar, al lugar del alcohol, de la droga, sin caer en moralismos, hermanos, pero dejarlo todo tiene que ver con poner en la balanza quién está primero en mi vida. Cristo. Y yo te podré amar mucho, eres carne de mi carne, pero es que yo ya ni carnal soy, hermano. O sea, mi naturaleza ha sido mudada y transformada. Amén. Experimentar una nueva vida, dejar atrás ese viejo hombre del que debemos despojarnos, dejar atrás su carácter, ¿sabe? No es solamente dejar atrás acciones. Ay, listo, voy a dejar de fumar. Está bien. Pero escuche esto, hermano. ¿De qué le sirve dejar dicho vicio si al dejarlo su carácter está molesto por eso? Y entonces no sonríe todo el día, en su carácter está mal genio porque es que me tocó dejar esto. O sea, no se trata de que me tocó, se trata de que mi naturaleza ha sido transformada al punto de que yo lo dejo porque ya no lo veo igual. Y no solo eso, sino que no me afecta emocionalmente, al contrario, me siento feliz. Gloria a Dios, mi carácter está emocionalmente gozoso, en paz. ¿De acuerdo? Claro, el que conoce a Cristo en la carne abandona hábitos en la praxis, pero lo hace carnalmente. Tarde que temprano volverá a ellos. Porque le cambia el genio, porque yo quería casarme con ese, con esa, porque tiene plata, porque es linda y ahora ya no. Pero tarde que temprano se va a estallar y va a volver a ser como el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Dice el proverbio. ¿Por qué? Porque la naturaleza del animal, del perro, es estar con el vómito, hermano. Eso es un proverbio muy fuerte, pero es que el Señor es perfecto y es real. Usted puede bañar el perro, hermano, y los que nos gustan los animales me entienden. Llévelo al mejor lugar, báñelo, échele perfume, pero la naturaleza del can es salir de la perrera y quitarse esas moñas y tirarse al charco, hermano, porque es que ese le gusta, es su hábitat. Y usted tiene el perro, huele a rico, y usted no tiene la correa y él no está feliz. Y claro, no entró al charco porque está reprimido, pero su actitud es amarga. Y lo va a morder, hermano, métale el dedo y le pega porque está en su naturaleza molesto, porque lo obtienen, está en una abstinencia forzada. En cambio, el que conoce a Cristo y está en el Señor, en el Espíritu, voluntariamente lo disfruta, el apartarse del charcal y del vómito. Su naturaleza ha sido mudada. Lo deja todo por Cristo, se despoja, deja atrás ese carácter viciado, y esto incluye no solo experiencias, sino abusos, hermanos. El que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Esto incluye traumas del viejo hombre, situaciones emocionales que no me dejan perdonar y odios, contiendas familiares. Y es que yo no los perdono porque es que me hicieron. Mire, hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. Y todo incluye que ya no hay odio en mi alma ni en mi corazón. No hay resentimientos pasados. Abandona completamente ese tipo de heridas. ¿Por qué? Porque en su nueva naturaleza, hermano, en Cristo, Él ha comprendido algo. Y es que yo tengo que perdonar a esas personas porque Cristo me perdonó a mí. Porque así como yo los veo a ellos como delincuentes, como transgresores, yo soy así delante de Dios. Y Él en su gracia me perdona, me reconcilia con Él. Pues yo me reconcilio con ustedes, vengan, nos damos un abrazo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Imagínense Cristo sacándonos en cara a nosotros cosas de nuestro pasado antes de ser regenerados, antes de ser nueva criatura. Y entender esto es muy importante, hermano. Para quienes somos casados, perdonar. Y yo sé que me entienden, porque en mi nueva naturaleza en Cristo Jesús yo tengo la capacidad de olvidar. Tengo la conciencia de que mi hermano tropieza y mi hermano es mi cónyuge. Y así como Cristo me perdonó, yo perdono a mi cónyuge. Se nos capacita para perdonar, para superar al transgresor, entendiendo quién era yo antes, un culpable, y quién soy yo ahora, un perdonado por la gracia. Termino este segundo punto, hermanos. Dejar atrás la vida antigua que se vivía para sí mismo, para ahora vivir para el Señor. Y esto nos lleva a un tercer punto, hermanos, que es la obra de reconciliación que proviene de Dios. La obra de reconciliación que proviene de Dios. Pero me dan ganas de hacer algo, hermanos. Miremos el verso 18 y 19. Ahí está. Está muy claro. Dice ahí: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué está sucediendo acá, hermanos? En primera instancia, Pablo presenta las dos maneras de conocer a Cristo. Y ya sabemos que son en la carne y en el espíritu. En segunda instancia, el apóstol Pablo presenta la evidencia de conocerlo puntualmente en el espíritu. ¿Y cuál es dicha evidencia? Ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y de aquí todas son hechas nuevas. Vamos a hacer algo. Voy a pasar al aplicativo y la próxima semana desarrollamos los otros dos puntos para no extendernos tanto. ¿Listo? Entonces vamos a dejar en pausa estos 4 puntos, vamos a darle el punto 2 y voy a pasar al aplicativo en función a los 2 primeros puntos. Y la próxima semana desarrollamos el punto 3, la obra de reconciliación que proviene de Dios y el llamado a los cristianos, porque hay un llamado. Hay un llamado para los cristianos bíblicos. A modo aplicativo en estos 2 primeros puntos, para concluir, hermanos amados, no podemos irnos sin el aplicativo. Es decir, Santa Gracia, haber aprendido estos 2 puntos, las 2 maneras de conocer a Cristo y la evidencia de conocerlo en el Espíritu, ¿qué nos deja a nosotros como iglesia local? Aquí va, Santa Gracia. ¿Recuerda cómo se llama el título de la prédica? Proclama. Muy bien. Proclama a los cristianos bíblicos. ¿Cuál es la proclama? Ese sería el aplicativo. ¿Cuál es la proclama aquí?
Pues la proclama gira en torno a un par de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Usted ha experimentado ese nuevo nacimiento? Es una pregunta que el Señor en esta oportunidad nos hace a nosotros hoy aquí presentes. ¿Ha usted experimentado honestamente, habiendo escuchado el primer punto, que hay dos maneras de conocer a Cristo, en la carne y en el espíritu? Pregunta aplicativa. ¿Conozco a Cristo en el espíritu o lo conozco en la carne? ¿Yo conozco a Cristo en el espíritu? ¿He experimentado un nuevo nacimiento? Mira, hay congregaciones religiosas como estos personajes que se acercan a Corinto a la ausencia de Pablo a murmurar, que le enseñan a la gente, ay sí, vale, claro que le enseñan a la gente, hablando de nacer de nuevo. Explican Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo lo explican así, le dicen a la gente, no, es que nacer de nuevo es empezar de nuevo. Eso es mentira, hermano. Y por eso es que la gente anda empezando de nuevo de iglesia en iglesia, de marido en marido. Ay, con este sí voy a empezar de nuevo. Y 3 años después, no, ahora voy a empezar con este. Mire, hermano, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no se trata con empezar de nuevo. Por eso la pregunta es importante. ¿Usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Usted conoce al Señor en el Espíritu? ¿Por qué? Porque si no es así, hermanos, es que no se trata de un comienzo, de un empezar de nuevo. Se trata de nacer de nuevo. De una situación en términos espirituales, no externos, sino internos. Mire, si yo no he nacido de nuevo, podré cambiar de trabajo, de cónyuge, de ciudad, de planeta, me puedo ir a Júpiter, pero si yo no he nacido de nuevo, pues hermano, sencillamente no conozco a Dios. No soy hijo de Dios. No soy espiritual. Soy aquel que conoce a Jesús en la carne, que tiene una interpretación subjetiva y propia de lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es su amor. Y uno va a mirar y sí, pero, ¿de qué me está hablando? ¿Quién es Jesús? Bueno, mire, la pregunta orientadora en términos aplicativos es importante. ¿Usted ha experimentado ese nuevo nacimiento? ¿Ha experimentado la obra interna, el cambio interno efectuado por el Espíritu Santo? Si no es así, hermanos, Dios nos habla hoy y nos está invitando a reconciliarnos con Él. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para reconciliarnos con Cristo? O con Dios. Nos reconciliamos con el único Dios verdadero cuando venimos en arrepentimiento y fe delante de su Hijo Jesucristo. Cuando entendemos quiénes somos delante de Dios, pecadores, enemigos, necesitando hacer un proceso de paz con el Señor. Mientras usted y yo no tengamos entendimiento de dicha situación, mientras usted y yo sigamos creyendo, yo no le echo nada a Dios, yo soy bueno. Si esa es tu perspectiva de las cosas, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú no entiendes naturalmente quién eres delante de Dios, si tú estás esperando que el día que te mueras Dios te va a recibir con serenata, con mariachi, se te va a tirar al piso, te va a poner un tapete rojo y va a llorar y te va a abrazar, hermano, tú no has entendido quién eres delante de Dios. No eres el centro del universo, hermano, en Cristo. Al contrario, hermanos, estamos demasiado distanciados de Él y necesitamos arrepentirnos y entender que
nuestra condición natural es de enemistad y por dicha razón, esa muerte que hay en nosotros puede ser mudada por medio de la fe y el arrepentimiento. La fe en Cristo Jesús. Si a la pregunta, ¿usted ha experimentado ese nuevo nacimiento? La respuesta es no, la invitación es al arrepentimiento. Porque necesitamos, por medio de Jesucristo, reconciliarnos con Dios. ¿Se acuerda la introducción de esta predicación, hermano? ¿Se acuerda cómo yo empecé? ¿Cómo sería una ciudad? ¿Cómo sería una ciudad? ¿Cómo luciría si Satanás tomara control completo sobre ella? Pues, hermano, posiblemente en lo exterior maravillosa, pero sin Cristo. Y lo mismo ocurre con la persona, con el individuo. Eso es lo que quiere Satanás con el ser humano, que se desarrolle. No que sea pobre, que se desarrolle económicamente. No que se case mal, que se case muy bien, que sea feliz. Que sea feliz en términos terrenales, físicamente feliz, intelectualmente desarrollado, pulcro, bien hablado, como los filósofos existencialistas, pero que mate a Dios, que diga Dios ha muerto en mí, no lo necesito porque estoy bien, porque tengo dinero, porque mi cónyuge es bella, es bello, porque tengo recursos. ¿Para qué quiero a Dios si yo soy Dios? Necesitas arrepentirte. Si no tienes convicción, respetado hermano, asistente, invitado, o quien esté viendo este video, si consideras que eres bueno, si a la luz de este pasaje comprendes que no has experimentado ese nuevo nacimiento, te invitamos amorosamente a reconciliarte con Dios siguiendo el único camino posible a Él, que es Jesucristo. Déjalo todo y sigue a Jesús. Y en función aplicativa a este segundo punto, hermanos, hay otra pregunta, ¿no? Para Santa Gracia, quienes estamos aquí. Y es la siguiente: ¿las cosas viejas de su vida han pasado y todas son hechas nuevas? Porque esa es la evidencia de conocerlo en el Espíritu. Pregunta: ¿las cosas viejas de tu vida han pasado y eres nuevo? O gloria a Dios, pero no ha cambiado nada. Si las cosas viejas de tu vida sinceramente no han cambiado, es decir, tu perspectiva de ver las cosas, tu proyecto de vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, en función a la carne y al pecado. Si las cosas viejas, si el pecado, si vivir en la carne no ha pasado en mi vida, es tiempo de arrepentimiento. Mira, hermano, estar aquí es maravilloso porque es un examen delante del Señor. ¿Quiénes somos? Tal vez no lo podemos engañar. Al pastor sí, a los hermanos, pero yo no tengo la respuesta, hermano. Yo también estoy delante de este texto contra la pared porque es para nosotros, hermanos. Es probable que muchos de nosotros, como en Corinto, seamos por la gracia de Dios hijos, nuevas criaturas y haya muchos cambios significativos, como también haya muchos de nosotros que estemos necesitando arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en un verdadero hijo de Dios, la evidencia de conocer al Señor en el Espíritu será ser una nueva
criatura, y que las cosas viejas hayan pasado. En todo sentido, hermano, en tu forma de observar, ¿cómo ves la vida? ¿La ves igual que antes? ¿Sigues soñando con los proyectos de antes? ¿En la carne? ¿Sigues pensando realizar las mismas acciones que hacías antes? ¿Sigues viendo la cosmovisión de tu vida igual que antes? ¿Cuál era el proyecto de vida de algunos apóstoles? ¿Cómo veían su vida? Pues trabajar, ser pescadores. Pero cuando por la gracia de Dios son regenerados, ven la vida de otra manera. Ya no se ven como pescadores, sino pescadores de hombres. Y esto nos lleva a abandonar incluso dicho proyecto de vida para empezar uno nuevo en obediencia. Obediencia. Y esa es la palabra clave, hermano, aplicativa aquí. El que conoce a Cristo en la carne, obedece. El que conoce a Cristo en el Espíritu, obedece. Ahora, las cosas viejas de tu vida, hermano, en Cristo han pasado y son nuevas en términos de tu pensar. Es decir, ¿sigues pensando como pensabas o como siempre has pensado, o piensas de una manera distinta? ¿Cómo piensas tu vida? ¿Cómo actúas? Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en términos de mis acciones, de nuestras acciones. ¿Cómo estás actuando? ¿Sigues actuando igual que antes? Que la gente dice, no, pero la familia, por ejemplo, que son nuestro círculo social más cercano, yo no veo cambio, ella siempre nos trata igual, yo no veo cambio. Va a la iglesia, pero eso ya como que eso... Y resulta que el problema no es la iglesia, el problema es la persona. Las cosas viejas de tu vida han pasado. Yo pongo este ejemplo, todas son hechas nuevas, el ejemplo clásico. Usted dirá, tan cansón el pastor, pero es que, hermano, el mismo hecho de guardar el día del Señor. Yo con Dios estoy, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy con Dios. Las cosas, ese era antes, pero ahora hemos cambiado en ese sentido. Tenemos disciplina con el Señor. Si las cosas viejas de tu vida no han pasado y todas no son hechas nuevas, hermanos, amigos, asistentes, la invitación es a arrepentirnos, a reconciliarnos con el Señor, a dejarlo todo por Él. Venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Porque eso es lo que Él pide, déjalo todo y sígueme. Hermano, no se puede amar a dos dioses. No se puede. Y Cristo no comparte su corazón con nadie. Él no es ese tipo de Dios que, bueno, está bien, ámate tú medio tiempo y me amas medio tiempo. Eso no existe. Con Cristo es todo o nada. O en la carne